Hola amigos de Cantabria Televisión, un día más que con todos ustedes para tratar un tema que en este momento preocupa mucho a las familias, preocupa mucho en Cantabria, que es el tema educativo. Hay una reivindicación por otro lado totalmente justa, del colectivo de enseñantes de Cantabria, que están pidiendo una adecuación salarial porque desde el año 2008, que como consecuencia de la situación de la que entonces y de la crisis hubo una debacle en los salarios, pues están arrastrando desde entonces una falta de adecuación salarial a la realidad. Todo sube, los tiempos van cambiando y ellos están reivindicando eso. Y a la vez que reivindican eso, pues reivindican otras cuestiones, como son la mejora de la calidad educativa, una mayor atención mejorando los ratios de alumno-profesor, una mejora y una ayuda en el reforzamiento de la autoridad del docente. Es decir, es una reivindicación salarial y muchas cosas más. Pero por otra parte, y bueno, también totalmente comprensible desde el punto de vista, desde el otro punto de vista, está la autoridad pública, que dice que tienen unos recursos y que esos recursos tienen que repartirles adecuadamente. Hay una cosa que es muy cierta. En el centro de todo esto están los alumnos, que son los que tienen que percibir una buena calidad en la enseñanza. Están las familias que a veces tienen desajustes por este tipo de acciones que se están produciendo. Y en definitiva, lo que esperamos todos y por lo que debemos abogar es porque hacer que traten de entenderse. Son gente formada y gente razonable que va a ser capaz de llegar a un acuerdo más pronto que tarde, por el bien de todos, pero sobre todo por el bien de los alumnos. Y a continuación vamos a hablar con representantes sindicales y con el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria para que cada uno libremente pueda dar su opinión y para que, escuchando esas opiniones, sean ustedes los que valoren cómo está la situación, para que cada uno se forme su propia opinión escuchando las versiones que dan los diferentes protagonistas. Hola amigos de Calidad de Vida, continuamos el programa para conocer las opiniones de actores implicados en este conflicto que en este momento se plantea en la comunidad educativa de Cantabria. Es un conflicto que ya viene de tiempo, que tiene avances muy lentos, que no parece que se vislumbre muy cerca a un acuerdo, pero nosotros queremos que todos ustedes tengan una opinión formada
que nazca del conocimiento, de escuchar directamente a los actores implicados en la negociación. Digamos como preámbulo que parte de una reivindicación muy justa de los sindicatos, que es una adecuación salarial a la que tienen derecho los trabajadores de la enseñanza, los docentes, como todo el mundo, y que además de eso yo creo que están reivindicando pues más cosas. Decir también que la calidad de la enseñanza en Cantabria es buena, que tiene unos ratios razonables comparativamente y que por los parámetros que se miden la calidad, los resultados son más que satisfactorios. Y para hablar de todo esto, en este momento tenemos con nosotros a Diego Sangraviel, que es del secretariado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria. Una persona autorizada que nos va a dar su punto de vista. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido a esta tu casa, Cantabria Televisión. Queremos que nos cuentes un poco la génesis de este conflicto de la enseñanza en Cantabria. Sí, pues como profesor de historia me vas a permitir retrotraerme un poquitín. Yo creo que el origen está en la crisis de 2008. En Cantabria, desde que Cantabria asumimos las competencias educativas, en el año 98, se nos venía adecuando el salario cada 5 años. En el año 98 se hizo en 2003, se hizo en 2008, cada 5 años, como digo, con distintas administraciones del Partido Popular, del Partido Socialista. En 2008 vino la crisis y el gobierno entonces de Ignacio Diego ya congeló o nos denegó el último de los tramos de esa adecuación firmada en 2008. Se había firmado a 4 años vista y el último año ya 30 euros eran, no se llegaron a implementar, ¿no? Después de esa crisis económica vino la pandemia, una crisis sanitaria, y ya al final de la legislatura pasada ya empezamos a plantear que llevábamos 15 años sin adecuación. No hace falta que explique a la gente en sus casas lo que ha subido todo, la gasolina, el aceite, todo el mundo hace la compra, todo el mundo sabe. La cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística del IPC en Cantabria en este periodo es superior al 34%, es decir, lo que antes valía 100 euros, ahora vale más de 134. Y entonces vamos poniendo sobre la mesa que ya pasan 17 años sin adecuar la parte autonómica de nuestro salario, y por eso cuando se estuvieron negociando los presupuestos de este año, fuimos convocados a la sede en Peñarbosa a un único punto del orden del día en la reunión, que era adecuación retributiva presupuestos 2024. Y nuestra reclamación en ese momento, creo que muy razonable, era que al menos en esos presupuestos se recogiera aquella partida que se había ya acordado en 2008, adecuada con el IPC, aquellos 30 euros adecuados con el IPC se convierten en 40, y que se incluyeran esa partida en los presupuestos. Y el consejero en Peñarbosa nos dice que no le cabe en los presupuestos, pese a que nosotros ya nos habíamos reunido con el resto de grupos parlamentarios para garantizar el apoyo parlamentario a esa partida, y que no le caben los presupuestos. Y decimos, pero ¿cómo no te va a caber en los presupuestos? Si esa misma cantidad, por ejemplo, has incrementado la financiación pública de los negocios educativos privados, de los conciertos, si te cabe para subvencionar a la privada, te cabrá también para cumplir un compromiso que ya estaba firmado y que vosotros nos congelasteis. No, que no nos cabe, y entonces eso provocó el famoso encierro en Peñarbosa, de los 9 de Peñarbosa, y estuvimos encerrados 10 días en la sede del gobierno autonómico reclamando que se nos adecuara, por lo menos que se incluyera una primera partida y se nos hiciera una propuesta de adecuación económica. Esto, digamos que llueve sobre mojado. Hay otro montón más de cuestiones, como comentabas. ¿De qué año estás hablando? ¿De 2023? Nos encerramos a finales del año pasado. A finales del año pasado, que es cuando se firmaban los presupuestos de Cantabria. Sí. Eso es.
Esto, como digo, se suma a muchas otras cuestiones que ya venían generando descontento. Por ejemplo, se había comprometido a extender la bajada de ratios. La bajada de ratios es el número máximo de alumnado que puede haber en cada clase, para que todo el mundo lo entienda. Esto, si tú haces una encuesta entre el profesorado, que somos los que mejor conocemos la realidad de las aulas, todo el mundo, o la gran mayoría, es lo que más consenso suscita, que es lo que más generaría una mejora de la calidad educativa, bajar el número máximo de alumnados por clase, de alumno por clase. Yo he tenido en segundo bachillerato 34, 35 alumnos, no es lo mismo que tener 25, para entendernos, encima en una realidad cada vez más compleja en las aulas. Esto también lo ha congelado la consejería, se aprobó el año pasado bajar en educación infantil. Comenzó también en primero de primaria, este año en segundo de primaria, pero de momento no se ha comprometido a bajar la ratio ni siquiera en tercero, ¿de acuerdo? El profesor además está ahogado con burocracia, con las nuevas leyes educativas, constantemente estamos adaptándonos a un nuevo contexto legal, hicimos un esfuerzo enorme durante la pandemia para adaptarnos a las nuevas tecnologías y en materia de competencia digital. El consejero ha impuesto un calendario con el rechazo unánime de todos los sectores en el Consejo Escolar. Solo lo ha aprobado la Administración, el nuevo calendario, que ya decimos que no es pedagógico, en tanto que el último bimestre duplica en extensión a los dos anteriores. Como el Consejo Escolar no le da la razón, pretende cambiar el equilibrio de fuerzas del Consejo Escolar, digamos, sobre representando a la Administración y cambiando el sistema de decisiones. Que le hemos dicho, mira, si el Consejo Escolar, que es un órgano consultivo para la Administración, si lo vas a convertir en un órgano decorativo para repartirte las dietas y hacer un paripé, lo abandonamos porque no estamos de acuerdo con esos cambios. Y luego ya, incluso en materia de libertades. Esta huelga que está convocada para esta semana estaba convocada para la anterior, pero se nos denegó con la excusa de los plazos de convocatoria, que luego nos han reconocido que estaban es muy grave que un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga, en este caso trabajo, dependiente también del gobierno autonómico, no solo en educación, sino que hizo lo mismo con sanidad, esté denegando el permiso a la huelga. Y ahora ha establecido unos servicios mínimos que objetivamente son abusivos, en tanto que aumentan un 60% los servicios mínimos del pasado 3 de abril, de la huelga del pasado 3 de abril. Como aquella huelga fue mayoritaria y no pueden con ella, lo que están intentando es impedir el acceso o el derecho a la huelga a través de unos servicios mínimos que, fíjate, son más de 1.700 docentes que no van a poder ejercer su derecho a la huelga. Entonces, hay un retroceso en libertades fundamentales y luego vemos que se está desviando lo de los fondos a la privada. Pretende cerrar un colegio público en Castro que tiene mucha matrícula, mientras se mantienen los conciertos a un colegio privado concertado en Castro Urdiales, el Colegio Pedregal, que quieren cerrar para el curso que viene. Hay un montón de cuestiones que nos preocupan. La educación pública es una conquista histórica para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas, independientemente de qué familia hayas venido en el mundo. Es fundamental para una sociedad y hemos visto que también todas las familias entenderán, todos, como he dicho, hacen la compra, que si llevaran 17 años sin actualizarles el salario en la parte autonómica, todos en su fábrica, en su puesto de trabajo, dirían que hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí hemos llegado. Ya. Te entiendo perfectamente, pero me gustaría que explicases un poco en la parte de actualización de salarios, el salario de los educadores tiene dos componentes. Un componente estatal, que es si se va actualizando, y de la parte autonómica es de donde vamos perdiendo. Lo que pasa es que hay dos cosas que llaman poderosamente la atención. Una, lo lejos, gente que sois gente sensata, gente formada, gente que se le presupone una capacidad grande de comprensión y de capacidad para llegar a acuerdos, que a día de ayer, por ejemplo, en materia salarial estén alejados más de un 35%. Es decir, la Administración está ofreciendo 150 euros y aproximadamente, no entramos en detalles de afinar cifras, del orden de magnitud. Y nosotros reclamamos 240, que es un 30 y tantos % más que lo que ellos ofrecen.
Me parece que son unas posturas alejadísimas en este momento. Lo voy a explicar para que lo entiendan. En primer lugar, un matiz. Explícalo muy bien. Es verdad que la parte estatal de nuestro salario se ha ido actualizando. No es verdad que ahí no hayamos perdido, porque las actualizaciones que se han hecho en el marco del gobierno central han sido del 0,5%, 1%, 1,5%, cuando el IPC es muy superior, el aumento del coste. Es decir, bueno, se ha compensado parcialmente, porque en general, sí. Hemos ido perdiendo, ¿no? Por una serie de acuerdos que se ha llegado en Madrid. Y luego la parte autonómica, como dices, la administración primero ofreció 90, ahora ha subido hasta 150. Nosotros reclamábamos la parte autonómica, para que lo entienda todo el mundo, actualizada con el IPC. Con el IPC de la región. Y después nos hemos ido moviendo. Para que todo el mundo vea lo insuficiente, objetivamente, de la propuesta de la adecuación que está haciendo ahora mismo el Gobierno de Cantabria, y digo el Gobierno de Cantabria porque el otro día en la negociación ha llegado un momento que el consejero nos ha pedido hacer un receso y ha llamado a alguien, y cuando ha vuelto de esa llamada, toda la predisposición que tenía había desaparecido. Es decir, nosotros ya responsabilizamos a María José Sáenz de Buruaga y al Gobierno de Cantabria en su conjunto, porque es evidente que no le están dejando hacer más al consejero, que por otro lado pensamos que debería ser más reivindicativo dentro del Consejo de Gobierno, porque para sanidad y para otras áreas ha habido más generosidad que en educación. En cualquier caso, la propuesta del Gobierno de Cantabria, objetivamente, 150, es inferior a las adecuaciones que se hicieron en 2003 y en 2008. De aquella fueron 160 y 170 euros respectivamente. De aquella, que siempre, ¿no?, los mayores nos dicen, de aquella con este dinero comprábamos mucho más. Pues aún hoy, 17 años después o 22 años después, está lejos de aquellas cantidades, no digamos ya de aquellas cantidades actualizadas a lo que sería hoy en día, que serían del orden de lo que estamos reclamando, de 240 euros. Entonces, creo que todo el mundo puede entender que lo que estamos reclamando es justo. Es que no nos inventamos las cifras, son datos del Instituto Nacional de Estadística de, objetivamente, lo que ha aumentado la cesta de la compra, que luego hay cuestiones que no entran en el IPC que también han aumentado un montón, como la vivienda, lo que se ha disparado, por ejemplo, la vivienda, que van interinos a Laredo, por ejemplo, te nombran interino en Laredo mañana para un colegio o un instituto, no encuentras un piso. Es un problema creciente que, como el resto de la sociedad, sufrimos los docentes, ¿no? Pero, en cualquier caso, la oferta actualmente del gobierno está por debajo de las que se hicieron hace 22 y hace 17 años. Y además pretende una cosa muy peligrosa, que es condicionarlo a que aceptemos que nos dicte la formación. Actualmente la formación docente, hay un plan y hay unas administraciones educativas, el Ministerio, la Consejería, que homologan una serie de cursos. Y dentro de esos cursos que hay, tú eliges, pues yo, como me toca dar clase el año que viene, veo que me viene un alumnado con este perfil o estoy en esta escuela rural, pues me voy a formar en esto que me es interesante para mi contexto, ¿no? Lo que plantea la administración es decirnos en qué nos tenemos que adoctrinarnos a los docentes, en qué nos tenemos que... Eso no existe, no tiene parangón en ninguna otra comunidad. Y le hemos dicho que eso es una línea roja, que no aceptamos que nos dicte ya, sí, por supuesto, los cursos tienen que tener un rigor y una seriedad que tienen que ser aprobados por la administración. Eso de acuerdo. Pero dentro de eso que se nos deje, porque somos los docentes y las docentes quienes mejor conocemos donde debemos formarnos. Muy bien. O sea que la reivindicación, ya están viendo ustedes que, aunque tiene un componente importante económico, tiene otros componentes. Por ejemplo, háblanos de la autoridad. ¿Cómo valoran, cómo interpretan los docentes lo que está haciendo la administración por reforzar la autoridad del profesor en clase? Sí, pues lo que estamos viendo es que la administración, el consejero de Educación, que en principio debiera representarnos al profesorado de Cantabria, con sus declaraciones buscando dañar nuestra fuerza de cara a la negociación, dañar nuestra imagen pública, primero nos ha presentado como absentistas, confundiendo una baja médica, por favor, una baja médica con el absentismo. Pretendía penalizar que un docente, no sé, que sufre un cáncer o una enfermedad grave y que lógicamente no puede asistir al trabajo porque tiene una baja médica, que la dan los médicos, que no la coge cada cual, la dan los médicos. Pretendía penalizar eso en el salario. Declaraciones, ahora dice que queremos exprimir a los cántabros, cuando ellos han subido el salario. El gobierno sí se ha subido el salario, todos los años lo ha hecho. Entonces, creemos que los docentes, por lo general,
tenemos una autoridad moral sobre el alumnado y las familias, por cómo nos relacionamos, por la labor tan fundamental que llevamos a cabo. Deberíamos de potenciar esa autoridad moral. En la sociedad esa es una asignatura que tiene pendiente. El maestro en las etapas iniciales y después el profesor de secundaria juegan un papel decisivo en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, y no cabe duda que debemos reforzar entre todos el papel. Lo que sí puedo decirte, yo he hablado con el consejero defiende siempre al enseñante porque él viene de ahí, es un enseñante, y yo te aseguro que le he oído hablar bien del enseñante, porque él sabe que va a volver ahí. Yo albergo dudas, creo, evidentemente... No tengas dudas de que habla estupendamente. Efectivamente, fue director de sus últimos años del Centro Integrado de Eras, sí. Pero creo que se le ha olvidado eso y ya se ha convertido en político. Porque a ti te dirá unas cosas, te dirá buenas palabras, pero luego en su proceder y en su forma de analizar cuestiones, como por ejemplo la formación, las bajas médicas, otra serie de cuestiones, no está, digamos... funcionando como uno de los nuestros, al revés, está funcionando como una persona totalmente ajena y contra las docentes de la educación pública, y así creo que es un clamor que nos hemos sentido, maltratados en la comunicación pública que la administración y el gobierno de Cantabria están llevando a cabo en el tratamiento. Por ejemplo, lo del absentismo es que generó una indignación. Tachar de absentismo. Absentismo es cuando me toca ir mañana y sin avisar. No, claro, eso es grave y eso hay que perseguir, pero eso no existe prácticamente, es absolutamente residual como en cualquier otro trabajo. Lo que ocurre, como en cualquier otro trabajo también, es que hay docentes que además, como estamos trabajando con muchísimos niños cercanos, es lógico que incluso enfermedades víricas pues funcionen más que en otros contextos. Tenemos enfermedades y, lógicamente, de hecho, la propia consejería, por ejemplo, cuando hubo una epidemia de gripe, en Navidad nos dijo, si tenéis gripe, dejad de ir, porque muchas veces acudimos incluso enfermos, pero decían, no es bueno para la expansión de la enfermedad. O sea, si a veces somos incluso sobre responsables. Por eso que se nos pretendiera tachar de absentistas indignó muchísimo al colectivo docente, y es una de las razones que explican que la huelga fuera secundada mayoritariamente y que más de 5.000 personas se manifestaran el pasado 3 de abril, y verás este jueves, por las calles de Santander. Pues ahí tienen ustedes el mensaje. Los profesores reivindican, además del salario, un reconocimiento público a su trabajo. Lo que piden es acciones que puedan mejorar la mejora de la calidad, que es buena, en la enseñanza en Cantabria, y están a su disposición, a disposición de las familias, para lo que sea menester. Ellos lo que quieren es enseñar y que se reconozca su trabajo profesional. Diego, ¿algo más que decir? Nada, animar sí a toda la sociedad cántabra, porque la pública no es solo los trabajadores y las trabajadoras de la pública, es toda la sociedad la que debe implicarse en esta cuestión. Como nosotros hemos acompañado también las marchas de los trabajadores de la Bristol o de los sanitarios, siempre nos solidarizamos con el resto de trabajadores y trabajadoras de Cantabria en sus causas y en sus justas reivindicaciones. Animar a todo el mundo a manifestarse el jueves a las 5:30 en la manifestación que partirá del Río de la Pila en Santander, a familias, a familias trabajadoras. Creemos que es una causa de toda la sociedad cántabra. O sea, que vais a hacer la manifestación saliendo de la consejería. Salimos de la consejería, pasamos por el gobierno y acabamos en la Plaza de las Farolas, ahí en Correos. Sí, pues estupendo. Bueno, pues ya saben ustedes. Han escuchado lo que ha dicho Diego. Después escucharán, a continuación van a escuchar lo que diga Rur, y después al consejero. Saquen sus propias conclusiones, hagan la valoración que tengan que hacer, porque nosotros no estamos para hacerla,
pero lo que sí que le pedimos a él, como le pedimos a todos, es que por el bien de la educación de Cantabria, por el bien de nuestros hijos y nietos, todos esperamos que gente formada y sensata como ellos sean capaces de llegar a un acuerdo razonable y satisfactorio para todos. Gracias. Bueno, amigos de Cantabria Televisión, hoy vamos a hablar con todos ustedes del conflicto de la educación en Cantabria. Y vamos a hacerlo con Rus Trueba. Rus es un nombre que aquí en Cantabria no suena para nada. Es un nombre que en latín significa campo, que traduciríamos por Virgen del Campo. Es una virgen que está en La Mancha, en Cuenca. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, tenemos con nosotros a Rus, que es el representante, que es la presidenta de AMPE Cantabria. Es un sindicato que congrega a gran número de enseñantes, es un sindicato que tiene voz, que es un sindicato fuerte y que nos va a hablar de la génesis de este conflicto en Cantabria. Cuando quieras, Rus, encantado de que estés aquí y muy bienvenida a Cantabria Televisión. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, me preguntas por cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, sí. Cualquier persona que nos escuche nos habrá visto mucho a los docentes reivindicando nuestra adecuación salarial en los medios de comunicación desde hace más de año y medio. Los docentes, pues todo esto comienza con una reivindicación justa y merecida, que es la mejora de los derechos laborales de los docentes a los que representamos. Desde AMPE Cantabria es un sindicato de docentes únicamente sectorial, únicamente representa a este colectivo. Es un sindicato que defiende única y exclusivamente la enseñanza pública de nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Somos mayoritarios a nivel nacional. Y en ese sentido, pues lo que buscamos, somos un sindicato posibilista que negocia, que busca avances y sobre todo, como digo, la mejora de las condiciones laborales de los docentes a los que representamos. En este sentido, y después lo que los docentes nos trasladaban, ¿no?, en octubre ya del 2023, es que había la inflación, pues que se notaba en el bolsillo también, ¿no?, como no, de los docentes. La vivienda, el acceso a la vivienda es cada vez mayor, es cada vez más costoso. La cesta de la compra se ha incrementado, por ejemplo, las patatas un 200%, y los docentes veían cómo su poder adquisitivo cada vez era menor. Eso es un hecho, y ese es el origen de todo esto. Es un hecho que los docentes, la última adecuación salarial que tuvimos los docentes fue en el año 2008. Estamos en el año 2025 y en todo ese tiempo no hemos tenido ninguna adecuación salarial. Es por ello por lo que, integrados como organización sindical dentro de la Junta de Personal Docente, con el resto de organizaciones sindicales, acordamos comenzar una campaña de adecuación salarial, #esahora. Entendíamos que después de 17 años los docentes nos merecíamos una adecuación salarial. Y a partir de octubre del 2023 le planteamos al consejero de Educación le pedimos una mesa de negociación en la que se comenzara a hablar de esta adecuación salarial para los docentes. Este fue el primer momento y entonces hemos ido encontrando durante todo, en ese primer momento se nos dijo que sí, que vale, que lo integraban dentro de un calendario de negociaciones, pero en ese sentido nosotros veíamos que pasaba el tiempo
y que estas promesas de negociación no se ejecutaban. Había buenas palabras, pero no se llegaba a convocar una mesa de negociación de esta adecuación salarial. En Cantabria, la última adecuación salarial fue en el año 2008, repito, fue una adecuación salarial que desde AMPE y desde la Junta de Personal Docente nosotros planteamos que es lineal, general y no condicionada, es decir, una adecuación que va a un componente general del complemento específico que es para todos los docentes por igual, sin ninguna, que no tengan que hacer nada, es decir, es un reconocimiento como el histórico de adecuaciones salariales de Cantabria, en el que tanto con el Partido Popular como con el PSOE se ha llegado en el pasado. Para todos los docentes por igual, lineal, general y sin ninguna condición, y en ese sentido es lo que pedíamos. En diciembre tuvimos que hacer un pequeño encierro en diciembre del 2023 para forzar a esa mesa y tuvimos el compromiso del consejero de Educación que para la primavera del 2024 se iba a conseguir esta negociación de adecuación salarial. Pues bien, el tiempo pasó la primavera del 2024 y nos presentamos en el mes de septiembre sin nada. ¿Estamos hablando del mismo gobierno? El gobierno del Partido Popular, en el que el consejero de Educación es Sergio Silva. Sí. Bien, pues llegamos a octubre del 2024 y viendo que de ninguna de las maneras se convocaba una mesa de negociación, la Junta de Personal Docente realizamos una propuesta nuestra primera propuesta de adecuación salarial, en la que planteamos un calendario de implementación en 4 años y la adecuación salarial en la que hicimos el cálculo de lo que los docentes habíamos perdido en todo este tiempo era 325,66 euros. Se lo pusimos en un papel al consejero de Educación y se lo trasladamos para comenzar a negociar. A partir de ahí ya la propuesta estaba registrada. Entonces en ese momento forzamos a que se negociara esa adecuación salarial. Entre tanto, lógicamente, como organización dentro de la Junta de Personal Docente, ideamos un calendario de acciones a llevar a cabo, buscando no solo el apoyo también de la Administración para conseguirlo, sino de los grupos parlamentarios en el Parlamento. Y entonces, en ese sentido, conseguimos en el mes de noviembre del 2024 que por unanimidad, el Parlamento aprobara una propuesta no de ley en la que se instaba a la Consejería de Educación, al Gobierno de Cantabria, a iniciar una negociación de adecuación salarial con los docentes en el componente general del complemento específico. Es decir, iniciar una negociación de la adecuación salarial general, lineal y no condicionada. Y en ese sentido fue algo pues muy importante, ¿no? Esa pronunciación por unanimidad en el que estaban todos los grupos parlamentarios representados aprobando la necesidad de que a los docentes se nos adecuara el sueldo. O sea que está claro que existe, por medio de las fuerzas políticas de Cantabria, de todas, existe la convicción y la necesidad de que hay que adecuar los salarios de los docentes. El problema parece ser que está en las cantidades, en los porcentajes a aplicar. Viendo las últimas informaciones, la última oferta que ha hecho la Consejería de salarios, lo que proponen y las exigencias últimas de los docentes, de los enseñantes, que yo no sé quién para valorar si son justas o no. Supongo que todos tenemos derecho a la mejor retribución posible. De eso no me cabe duda. Pero la verdad es que estamos negociando mucho tiempo y en este momento las posiciones están alejadísimas. Hay más de un 30% de diferencia entre lo que ofrece la Consejería y lo que los docentes piden. Es decir, estamos hablando de 150 euros más o menos, 150 y algo, a 240, más o menos. Y entonces, esa es una diferencia que se me antoja abismal. En este momento, me parece que tendréis que
intentar acercaros un poco más, porque son posturas que yo no tengo la capacidad de valorar si está bien o está mal, claro, porque esos sois los que estáis en ello, los que realmente sabéis. Lo que sí constato es que constatamos desde fuera, yo te estoy hablando de la gente de la calle, lo que constatamos es que en este momento las diferencias están muy alejadas. Y las diferencias son solamente salariales. ¿Qué pasa con problemas como la autoridad escolar, como cantidad de reivindicaciones que tenéis? Háblanos un poco de eso también, porque eso sí que es importante. Eso condiciona un poco la visión que se tiene del colectivo. Bueno, los docentes lo que estamos pidiendo es dignidad y que se respete y que se valore nuestro trabajo. Naturalmente. Nosotros hemos visto cómo ha habido adecuaciones salariales Eso a otros colectivos como legítimo. sanidad o justicia, en el bueno, que sanidad ahora mismo tiene un conflicto. Es otra cosa, pero importante. Su sueldo ya se ha adecuado. Entonces, en ese sentido, lo que estamos pidiendo, ha habido una prioridad, entendemos, por parte del Gobierno de Cantabria en adecuar a estos dos colectivos importantes y que por los que nos alegramos esas cantidades. Nosotros, has hablado de abismal, nosotros creemos más cerca que nunca de poder llegar al acuerdo. Las distancias... Antes, hablamos de porcentajes. Bueno, pero es que como partimos de puntos de origen mucho más alejados, seguramente sí. Yo le dije el viernes al consejero, digo, no te levantes, que estamos más cerca que nunca de llegar a un entendimiento. En ese sentido, la adecuación salarial, o sea, lo que estamos es en 4 años, no estamos pidiendo que sea de golpe y porrazo. Lo mismo que se ha hecho con otros colectivos. Y lo mismo que los propios gobernantes, pues también ellos mismos se han valorado su trabajo y se han subido el sueldo 2 veces. Naturalmente. Entonces, lógicamente, queremos que se cumpla el mandato parlamentario y que se escuche a los docentes y se les valore. Y los que ahora mismo estamos exprimidos somos los docentes. Los docentes somos los que tenemos que afrontar cada vez más cargas de trabajo, cuando vemos que nuestro sueldo cada vez nos da para menos y lo único que estamos pidiendo es cobrar lo mismo que hace 17 años. Y pedimos negociar y llegar a un entendimiento, no que el consejero se levante de la mesa y se vaya, porque no tiene más que decirnos. En ese sentido, nosotros hemos ido acercando posturas. Desde nuestra postura inicial hemos ido rebajando lo que es nuestra primera oferta para buscar ese encuentro. Y en ello estamos. Nosotros estamos dispuestos a seguir negociando, a seguir sentados en la mesa, porque es nuestra obligación. Porque es nuestra obligación. Y lo mismo que se ha hecho con otros colectivos, los docentes no podemos ser los paganos de la sostenibilidad del Gobierno de Cantabria. No podemos ser los paganos y en ese sentido es lo que estamos reivindicando. Claramente no. Seguramente pues el presupuesto de educación es decir, la forma de repartir la tarta es la que es y hay partidas que no se pueden dejar de atender y demás. Seguramente la solución la tendrán en aumentar el conjunto para que la tarta sea más grande y no lo sé, no sé cómo puede hacerse, pero ojalá que vosotros, que sois gente formada y sensata, y la gente de la consejería, lleguéis a un acuerdo más pronto que tarde, por bien de todos, pero sobre todo los que están en el centro del huracán, que son los niños. Por el bien de toda la comunidad educativa, un docente al que se le reconoce su trabajo, al que se le valora por parte del que se supone que es su superior, que es el consejero de educación, que se le valora su trabajo, que se siente que sus condiciones laborales son dignas, ese es un trabajador que va a rendir, que la calidad educativa también se va a ver implementada. También desde AMPE Cantabria, también no solo nos estamos centrando en eso, hay otras muchas cuestiones que mejoran la calidad educativa pública de nuestra comunidad autónoma y que también estamos en ello. Hemos hecho como Junta de Personal, dentro de la Junta de Personal, una propuesta de bajada de ratio a 20 alumnos por aula en toda la etapa de primaria, de la que en enero hemos hecho la última propuesta, la Administración aún no nos ha contestado. Algo tan fundamental como que es que haya menos alumnos por aula para que estos sean mejor atendidos, dada la diversidad actual que hay hoy de alumnado,
aún no tenemos contestación. Es decir, no se nos está escuchando, es el sentimiento que los docentes tenemos. No se está escuchando a la piedra angular del sistema educativo, que somos los docentes. Y en ese sentido, naturalmente. Y luego también se aprovecha cualquier declaración pública también para denostarnos, ¿no?, de cara a la sociedad. Y en ese sentido nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, quizás es que, perdóname, Rus, sí. Quizás es que no lo estoy vendiendo lo suficientemente bien, porque esto es, yo creo que lo que estáis reivindicando va mucho más allá de una mera reivindicación salarial. No te entiendo. Verás, vosotros estáis reivindicando mejoras en conjunto, mejoras en salario, que es importante, salario base, mejoras en sesenios, mejoras que tú dices en los ratios, mejoras educativas en conjunto, en todo lo que compone el mundo de la educación. Y realmente creo que tenéis que explicar mucho mejor esa parte, todo lo que reivindicáis en conjunto, porque la percepción que se tiene es que ahora mismo estamos en una lucha salarial y va mucho más allá, creo yo, que la lucha salarial. Sí, bueno, es en nuestro sentido, y como he dicho al principio, desde AMPE somos una organización que defendemos la enseñanza pública y en todo en todo su conjunto. Y para eso pues hay que ir a distintos focos, ¿no?, importantes: bajada de ratio, mejora de las condiciones laborales con una reducción de la burocracia, autoridad y adecuación salarial. Pero también. Que es que el problema es que la administración no nos está valorando como estamos pidiendo y como le estamos... es un clamor lo que hay por los docentes y lo que día a día ocurre en los centros educativos. Entonces, en ese sentido, nos sentimos menospreciados y lo que queremos es que se nos valore. O sea, igual que otros, ¿por qué los docentes vamos a ser los paganos, repito, de la sostenibilidad del Gobierno de Cantabria? Porque no somos importantes. ¿No es el sistema educativo cántabro uno de los mejores que hemos hecho podio en PISA? Sí, gracias, cierto, entre otras cosas, a la labor de los docentes. Y los ratios de la sanidad, de la educación en Cantabria son muy buenos. Sí, pero claro, pueden mejorar. Claro. Y eso fue un compromiso del propio gobierno del Partido Popular, que viene en su programa electoral, sí, que se ha dicho y que no se está llevando a cabo. Ahora mismo no sabemos si en septiembre, tercero de primaria, va a haber 20 o 25 alumnos a día de hoy. Y hubiera sido más fácil si se hubiera llegado a un acuerdo con anterioridad. Nosotros estamos deseando sentarnos a firmar y a llegar a acuerdos de mejora. Pero es que no se está dando en el otro lado de la mesa, no tenemos un interlocutor que nos escuche y que nos atienda nuestras reivindicaciones. Bien, amigos de Cantabria Televisión, está claro que la reivindicación de los docentes del colectivo va mucho más allá de una reivindicación salarial. Se está pidiendo que se adecúen los ratios en los colegios, los ratios de alumnos, la autoridad del maestro, del educador, que se le reconozca. Que se le reconozca como públicamente. En las familias, desde luego, sí que tienen ese reconocimiento, aunque a veces se puede olvidar un poco. Que esto va mucho más allá de una reivindicación salarial, que también, porque naturalmente que, como cualquier trabajador, tienen todo el derecho a que y tienen todo nuestro respeto para hacer esa reivindicación, y ustedes pues valoren lo que ha dicho Rus para poder entender este conflicto. Esto no lo plantean como una cuestión caprichosa. Ellos lo único que quieren es mejorar el conjunto de la calidad en Cantabria. ¿Algo más, Rus? ¿Tienes más que decir? Yo creo que ha quedado claro. Si quieres hacer algún llamamiento o alguna... Sí, bueno, en ese sentido, bueno, después de que fracasaron las negociaciones el pasado viernes, AMPE, como miembro de la Junta de Personal Docente, hemos convocado y hago un llamamiento a todos los docentes y a toda la
la sociedad cántabra a los docentes para que respalde las huelgas convocadas mañana y pasado, los días 28 y 29 en la enseñanza pública de Cantabria, y a toda la sociedad cántabra que nos acompañe el jueves a las 5:30 en una manifestación que recorrerá las calles de Santander desde el Río de la Pila hasta Correos. Pues dicho queda. Dicho queda. Desde luego, todo lo que podamos hacer por mejorar la calidad educativa en Cantabria, para eso estamos. Necesitamos la comprensión de las familias, que escuchemos a las partes y que ojalá, por el bien de todos, pronto sean capaces de llegar a un acuerdo y nosotros de celebrarlo. Yo creo que con sentido común, escuchando a la otra parte, se puede llegar, porque fíjense que están pidiendo una adecuación salarial, o sea, no es una cuestión de peseteo del día, están pidiendo una adecuación salarial que no se produce desde el 2008. Muchas gracias, amigos, y esperemos que esto se resuelva más pronto que tarde y para bien de todos. Gracias. Bueno, estamos en la última parte de este especial educación y estamos hablando con el consejero de Educación y Formación Profesional y Universidades de Cantabria, don Sergio Silva. Nos ha atendido amablemente y nos va a explicar un poco cuál es la situación actual del conflicto que en este momento estamos viviendo en la educación de Cantabria, con una huelga en puertas, con movilizaciones que ha habido anteriormente y con las posiciones muy encontradas y un entendimiento que ahora mismo se nos antoja difícil. Yo creo que hace falta un poco de sentido común, un poco de ganas de acercarse, un poco de pensar en los demás y sobre todo de pensar que los recursos, tanto materiales como humanos, son limitados y que con eso tenemos que convivir, que tenemos que repartir convenientemente el pastel. Hola, don Sergio. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Pues bien. Explícanos un poco la génesis de este conflicto. Bueno, pues realmente todo esto surge de una reivindicación de las organizaciones sindicales educativas que nos han planteado fundamentalmente desde noviembre del 2024, pues una demanda de subida salarial, es decir, una subida de sueldo de los docentes de Cantabria, en base a que ellos alegan que ha habido una pérdida de poder adquisitivo por la inflación de estos últimos años y a que en 17 años en Cantabria ningún gobierno había puesto este asunto encima de la mesa. A partir de aquí, nosotros como gobierno pues nos hemos abierto a poner este asunto encima de la mesa, como digo, la primera vez en 17 años. Nos hemos puesto a negociar y hemos hecho distintas propuestas con el ánimo de llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que tenemos el mayor presupuesto de la historia de la educación de Cantabria, más de 751 millones de euros, más docentes que nunca en Cantabria, más de 9.000, y que entendemos que es una reivindicación razonable, pero que los recursos y también los educativos no son algo que pueda crecer hacia el infinito, sin ningún límite, porque en efecto el presupuesto es limitado. Además, las reglas fiscales son cada vez más exigentes con las comunidades autónomas y tenemos que hacer viable o conjugar esa demanda de subida de sueldo con no comprometer la viabilidad del servicio educativo. La gente me entenderá, el comedor escolar, el transporte escolar o la propia, por ejemplo, dinámica de las clases en los centros educativos. Y en eso estamos. Llevamos 4 propuestas, hemos pasado de no haber ni un solo euro para subida salarial a la última propuesta del pasado 23 de mayo, 150,23 euros de subida salarial de aquí al 2028, más la mejora
de todos los sesenios, que en la carrera profesional, es decir, en la trayectoria profesional de un docente, supone una subida de 347 euros al mes de subida. Esto para nosotros es algo razonable, sensato y que no compromete, aunque sí exige un esfuerzo mayúsculo, el presupuesto de la educación y al final de Cantabria, porque no olvidemos que lo que esté en nóminas de docentes tiene que no estar en otras partes del presupuesto. Y esto es así, no porque lo digamos nosotros, sino porque la realidad presupuestaria es esa. Ya, entonces quiero entender y quiero que en esto, como no puede ser de otra manera, hablando con el consejero de Educación, seamos muy didácticos y que expliquemos a las familias que el presupuesto que hay es el que hay, tiene una cantidad y que esa cantidad hay que repartirla entre todos los servicios y que la parte que se destina a los salarios se tiene que detraer de otras partidas, en tanto no aumente el gasto general, que está sujeto a otros condicionamientos. Eso creo que es importante, es decir, no se puede, dice el consejero, no se puede comprometer otros servicios, como quitarlo de los comedores escolares, del transporte, de educación especial, de otras partidas, si lo vamos a destinar a salarios. Esta es la postura de la consejería. Creemos que es importante que las familias tengan claro este dato, porque de otra manera no se entiende que las últimas propuestas que se hacen por una parte y por otra en materia salarial estén alejadas más de un 30%. O sea, parecen posiciones cuando en los convenios tradicionales se lucha por un punto o por dos, pero por un 30%. Eso es algo que a nosotros y a mí personalmente me ha llamado poderosamente la atención. La reivindicación inicial de la consejería, de las organizaciones sindicales, hablaba de 325 euros, entendiendo que este gobierno debía compensar toda la pérdida del poder adquisitivo de los últimos 17 años. Claro, eso desde el punto de vista de la gestión de un presupuesto pues es inabordable, ¿no? Es tan mayúscula la cantidad puesta encima de la mesa, más de 60 millones de euros, cuando hablamos de una masa salarial de algo más de 400 millones de euros, la que hay ahora en el presupuesto, sí, que es la más alta que ha habido nunca. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. En el gobierno vasco han llegado a un acuerdo para subir los sueldos a los docentes vascos. Un acuerdo que supone más o menos, según ha dicho el gobierno vasco, 100 millones de euros de gasto, sí, en inversión educativa. Eso supone un esfuerzo para el gobierno vasco del 0,6% de su presupuesto, que es algo así como más de 15.000 millones. Pues bien, 0,6%. Pues la propuesta que ha puesto el gobierno de Cantabria encima de la mesa, esos 150,23 más los sesenios, supone un esfuerzo para Cantabria de más del 0,8% del presupuesto de Cantabria. Es decir, lo que se vende como un ejemplo de esfuerzo en el País Vasco, en Cantabria se supera, pero aún así estamos muy alejados de lo que nos piden las organizaciones sindicales. Claro, eso tiene una trampa, el punto de partida. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que los docentes cántabros están ahora mismo, sin la subida salarial, entre los mejor pagados del país. Eso es importante que se refleje. Y con el resultado de esta subida serían los segundos mejor pagados del país. Y hombre, que los docentes cántabros cobren casi 300 euros más que los asturianos, o 155 euros más que los de Castilla y León, o los de instituto, por ejemplo, algo así como 180 euros más que los de Madrid, o que los de Cataluña, o que los de Valencia, o que los de Murcia, o que los de Extremadura, me parece que nos pone un poco en situación de lo que estamos hablando. Es obvio que todos tenemos que hacer un esfuerzo para encontrarnos en un punto intermedio. Está claro. Y el gobierno de Cantabria lo está haciendo, pero no lo puede hacer al margen de cualquier consideración. Y esa consideración, esa línea roja, si se le quiere llamar, es que la viabilidad del servicio educativo no se comprometa.
Está claro, lo has explicado muy bien al principio. Es decir, tenemos una tarta que es la que es y hay que repartirla para que todo el mundo pueda tener su porción. O sea, no unos que se coman media tarta y los demás no la puedan comer. Está claro. Hay un aspecto importantísimo en todo este debate o discusión. Yo no discuto ni siquiera en por qué esta reclamación es de este calibre en este momento. Que hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que es por razones políticas, hay quien dice porque es un momento en el que, bueno, pues los salarios de los empleados públicos pues están sufriendo mejoras en algunos ámbitos o en algunos territorios. No lo sé. Casi me da igual. Yo lo que quiero y lo que centro mis esfuerzos es: los docentes son una de las variables, o quizás la variable que más influye en el servicio educativo. Nosotros... La que más. La que más, sin duda. Nosotros de eso somos conscientes. Todo el equipo directivo de la consejería, empezando por el consejero y el resto de directores generales, somos docentes. Nadie nos tiene que explicar eso. Por eso hacemos este esfuerzo. Porque creemos que si Cantabria tiene una buena educación, es razonable, es sensato, es hasta justo, si cabe, plantear una subida salarial. Pero eso no puede hacerse sin sensatez, sin cordura, porque lo contrario es abocarnos a problemas en el servicio educativo. Y solo ponemos eso encima de la mesa. Y el esfuerzo que hacemos, no viniendo de una mala situación, el punto de partida no es malo, es un esfuerzo incluso mejor que el que se hizo en el último acuerdo en el 2008, hace casi 2 décadas. Entonces nos sorprende poderosamente que la posición de las organizaciones sindicales siga tan alejada del esfuerzo que hace la sociedad cántabra para compensar de alguna manera esas subidas. Ya llama mucho la atención que desde 2008 hasta este momento no haya habido un movimiento reivindicativo fuerte, porque pues parece que no tiene mucho sentido. Para mí no lo tiene, no es que no lo tenga desde un análisis global. Puedo haber razones que lo expliquen. Lo que me sorprende poderosamente la atención es que, siendo el primer gobierno, el primer consejero que pone ese asunto encima de la mesa, que hace hasta 4 propuestas, 0, 90, 100, 120, 155 realmente, la respuesta sea 2 huelgas o 3 huelgas, cuando si estamos negociando, si somos los que hablamos de verdad, si somos los que comprometemos recursos, tenemos una respuesta mucho más dura, mucho más contundente desde lo social que la que han tenido otros. Eso no es difícil de explicar y de entender. Ciertamente, señores, es difícil de entender en este momento, tal como plantea el consejero la situación. Es muy difícil de entender que gente que no son gente cualquiera, son gente formada, gente que sepa, no alcancen a entender, o por lo menos nosotros no alcanzamos a entender por qué estas posiciones están alejadas, y en este momento me parece que tampoco realistas. Pero dejando el tema salarial, que es importante y que aquí parece que es el caballo de batalla, la sanidad de Cantabria en este momento, ¿de qué salud goza? Pues la educación de Cantabria tiene una buena salud, y es que los propios indicadores objetivos del Ministerio de Educación, de fundaciones como la Fundación Areces o CaixaBank Dualiza, hablan de que la educación en Cantabria, y lo digo con humildad pero también con conocimiento de causa, es una buena educación. Por ejemplo, tenemos los mejores resultados de la evaluación de acceso a la universidad, de la PAU, o antigua selectividad, del 2024 de todo el país. Pues sí. Tenemos la segunda tasa de abandono escolar más baja de todo el país, 5,5%. Sí. Tenemos medalla de bronce en los resultados PISA 2023, que nos sitúa mejor que muchos países del norte de Europa, pese a lo que se suele decir. O tenemos la mejor ratio de alumnos por profesor de todo el país. Una formación profesional en crecimiento exponencial, donde importamos alumnos del resto de comunidades autónomas y también profesores. Entonces, en cierto modo es triste que
centre el debate educativo en una cuestión como la salarial, que es una cuestión importante, sí, pero no es la más importante. Yo soy consejero de educación y lo que me preocupa y lo que me debe desvelar es que la educación que demos a nuestros alumnos, desde infantil hasta universidad, sea la mejor posible. Claro. Para que ese desarrollo educativo y personal sea el mejor posible. Claro. Por el camino hablaremos de calendarios escolares, de sueldos, de transporte, pero lo nuclear, lo esencial, es que la educación sea lo mejor posible. Sí. Y en eso nos debemos centrar. Sí. Lo demás es acceso. Ciertamente. Bueno, ¿y cómo vemos el futuro? Bueno, pues yo soy optimista por naturaleza, por eso me dedico a la educación, porque creo en el desarrollo de las personas y en que debemos tender a mejorar. Yo creo que esta situación de una u otra manera se va a superar, me refiero a la situación salarial. Yo creo que sí, yo creo que tiene que haber un momento de entendimiento, porque todos tendremos que razonar y todos tendremos que hacer un esfuerzo en aras de los chavales, que es lo que realmente importa. Eso es, hay un punto de unión muy importante entre todos nosotros, que es, yo siempre me suelen preguntar, ¿qué es lo mejor de la educación? Y digo, los alumnos. Está claro. Ese punto de encuentro lo tenemos que tener, y eso es lo que va a hacer que en un momento o en otro, más pronto o más tarde, esta situación se supere. Y en cualquier caso, para la tranquilidad de las familias, de la sociedad en general, la sociedad cántabra, la educación cántabra tiene un histórico detrás que la hace ser fuerte, ser robusta. Estos resultados que tenemos en muchos ámbitos no se deben a un consejero ni a un gobierno, se deben a una trayectoria histórica de una educación en Cantabria que se ha caracterizado a lo largo de los siglos anteriores por tener altas tasas de alfabetización, por tener una escuela rural potente, por tener docentes y familias que entienden que la educación es vital, porque el sueldo, por ejemplo, volviendo al tema, acompaña a una persona un tiempo, pero la educación le va a acompañar hasta el último de sus días, y eso es lo que nos debe unir a todos y en lo que debemos centrarnos. Por eso yo pido siempre en estas mesas de negociación y en general sensatez, altura de miras, porque entre todos, y esto no es cosa de un gobierno, somos capaces o debemos ser capaces de mejorar algo que ya es bueno, y debemos ser capaces de hacer una educación infantil más robusta, de proteger a los alumnos de la sobreexposición a las pantallas, de los problemas de aprendizaje, de hacer que las familias entren a formar parte más intensamente de los centros, o que los docentes sean cada vez más respetados y cada vez de alguna manera más parte de esa educación en sentido amplio o educación con mayúsculas. Ya, no me gustaría terminar este encuentro sin hablar de un tema que me parece fundamental en la escuela y que en la sociedad en general, en la escuela en particular, y es la falta de autoridad. ¿Cómo podemos atajar ese problema? ¿Qué se está haciendo desde el Gobierno de Cantabria para atajar ese problema, que es un problema que preocupa a toda la sociedad? Pues en efecto es un problema que preocupa a toda la sociedad, pero a quien más preocupa casi siempre es a los docentes. Dicen los estudios, de alguna manera estadísticos, que cuando se le pregunta a los docentes los 3 o 4 temas que más les preocupan, siempre aparece de alguna manera esa falta de disciplina en el aula o de respeto a su autoridad, cuestionada a veces desde dentro del aula y desde fuera. Entonces debemos ser todos conscientes de que aquí hay que hacer un esfuerzo añadido. Eso tiene mucho que ver con cómo se trata al docente y cómo desde las administraciones se le da una especie de protección legal para que se perciba que es realmente una autoridad. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una ley de autoridad docente y de la convivencia en Cantabria, porque consideramos que la figura del docente es una autoridad y debe reconocérsela a nivel de rango legal, como ya han hecho otras comunidades autónomas. Pero además unir eso al concepto de convivencia, porque si el alumno percibe al docente, al maestro en el colegio, al profesor en el instituto, como una referencia, como alguien que hay que respetar desde el punto de vista de la autoridad, va a permear en su manera de entender la labor del docente, va a permear en las familias que el docente es una autoridad, no tanto una autoridad impuesta, sino una autoridad como respetada.
tenemos que hacer un esfuerzo todos, los primeros las administraciones, también el propio colectivo docente, por intentar mejorar en esa situación. Creo que en Cantabria no hay una mala situación de convivencia y por lo tanto de respeto a la autoridad del docente, pero creo que esa ley de autoridad del docente creo que ayudará a que eso sea así. Estamos intentando implementar otras medidas de reconocimiento de la labor docente, la salarial es otra, para que poco a poco, y además como lluvia fina, vaya calando esa idea de autoritas del docente como algo que debe ser respetado y que es bueno para la sociedad. Muy bien, pues hasta aquí las cosas están muy claras. El Gobierno de Cantabria está preocupado, muy preocupado por la situación actual. Entiende que está haciendo un esfuerzo, entiende que la tarta está encima de la mesa y que ellos entienden que esa es la mejor manera de repartir. Sin embargo, tienen prioridades, que es la calidad de la enseñanza, la autoridad, facilitar la convivencia en las aulas, una serie de cosas que implican que todo el mundo tenga acceso a la educación, que nadie se quede atrás y que todos puedan gozar de ella. Consejero, si quieres añadir algo más, pues tuyo son las pantallas de Cantabria Televisión. Bueno, pues yo quisiera de nuevo apelar a esa sensatez que nos une a todos los docentes y en general a la educación, para entender que la educación es algo más que dinero, para huir un poco de esa visión economicista donde centremos el debate en las cuestiones salariales. El Gobierno de Cantabria, que tiene que atender muchas realidades, ya ha hecho un gran esfuerzo. Somos el primer gobierno en 17 años que pone este asunto encima de la mesa. Con la propuesta que tenemos, los docentes de Cantabria serían los mejor retribuidos y los mejor formados del país. Creo realmente que eso es una oportunidad, una ventana de oportunidad para los docentes y que no debemos de alguna manera dejarlo pasar. Debemos entre todos ser capaces de superar esta situación en la que estamos, y hago una llamada a esos docentes, a esa comunidad educativa de Cantabria, pues para que se aproveche esta oportunidad y para que, más allá de alguna manera enrocarnos en puntos de partida en las negociaciones, seamos capaces de llegar a este entendimiento y aprovechar esta oportunidad para la educación de Cantabria. Pues muchas gracias. Hasta aquí, señores telespectadores. Ahora, escuchando las diferentes valoraciones, las diferentes intervenciones que hemos tenido en el programa, hagan ustedes la valoración que crean más justa. Lo que sí es cierto es que hay que intentar entenderse por el bien de nuestros hijos. Gracias.